Y cuando decimos que resucitó es que tenemos esperanza. La esperanza es algo que nos hace esperar nada más, pero está ligado a la fe. Nosotros somos salvos por fe. Y esa esperanza, llamada fe también en nosotros, hace que sepamos que un día vendrá el Señor a buscarnos o nos iremos con Él antes. Así que no nos preocupemos tanto de lo que pueda pasar, porque sabemos que tenemos eternidad por medio de aquel que murió en la cruz y resucitó. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Amén, porque Él nos ha dado a nosotros ese poder a través del Espíritu Santo, porque dijo: el Espíritu que resucitó a Cristo es el que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y yo quisiera leer algo de las Escrituras. La verdad es que no iba a leerlo, pero lo vamos a leer porque está bueno. Usted sabe que en la tierra nosotros vivimos secuencias de problemas. Hay hermanos que viven en problemas, otros son un problema. Bueno, vamos a evitarlos esos. Pero sabemos que todos tenemos problemas y esos problemas muchas veces son pruebas. Y esos problemas muchas veces no son solamente pruebas, sino son correcciones. Y nosotros a veces tenemos que diferenciar lo que es una prueba de una consecuencia. Amén. Entonces, cuando tenemos esta circunstancia, nosotros nos sentimos como mal, nos sentimos atribulados, nos sentimos que las cosas nos salen mal, todo está mal. Pero un día encontramos a alguien parado ahí de frente que dice: yo soy Jesús. Te voy a hacer pasar las pruebas. Te voy a hacer pasar los problemas y vas a sentir libertad. Y ese es Jesús, mi Jesús, el que resucitó. Y había un tiempo en el cual vamos a leer ahora en una porción muy conocida. Creo que la Biblia, para los que la leen, le parece todo conocido. El que no la lee dice: oh, mira, hay una historia que yo no sabía. Pero aquellos que leen la Biblia, esta es una de las más conocidas. Y tiene que ver con la historia de Elías. Yo quisiera que busquemos ahí el escritor, que tenga un escriba ahí adentro, que escribe los versículos mientras uno los va redactando, ¿no? Que ponga en 1 Reyes capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer desde ahí. Aquellos que no trajeron su Biblia la van a poder leer desde acá. Y vamos a leer varios versículos, pero vamos a leer una historia. Ustedes saben que esta es la historia de Elías confrontando a un grupo vendría a ser de sacerdotes paganos que adoraban a Baal. Y Baal era un dios que tenía que ver con la lluvia y tenía que ver con la fertilidad. Y resulta ser que no había lluvia ahí, no había agua, había 3 años y medio de sequía que estaba en las tierras de Israel. Entonces, el profeta de Dios, que en este caso es Elías, siempre venía acusando y diciendo: esto pasa ¿por qué? ¿Por qué pasaba? Porque adoraban a los Baales, el pueblo de Israel. Acab se había casado con una mujer que era fenicia, que adoraba también a los Baales, y por eso había contagiado la creencia. Esto yo lo cuento así, pero es tan común que pase que un cristiano se casa con alguien que no tiene a Cristo, y en vez de buscar a Cristo buscan al otro. No lo voy a nombrar para que no se escandalice. El otro no es Cristo. El otro es justamente el que te va a llevar al infierno. Y entonces ve que es con facilidad, todo está bien, todo está práctico. Y era constante la situación que se confrontaba entre el Hijo de Dios o los cristianos, o en aquel entonces los que seguían a Jehová, que era parte del pueblo de Israel, y habían también profetas y sacerdotes judíos o cristianos, para decirlo así, uso la palabra cristiano en una forma seudónima, pero quiero decirle que estos hombres que seguían a Dios estaban constantemente amenazados y tenían que esconderse, porque esta mujer, Jezabel, la mujer de Acab, los estaba no solamente provocando, sino persiguiendo para matarlos. Amén. En nuestro tiempo hay muchos países que están viviendo
algo similar. Hay lugares donde hay grupos, vamos a nombrar, por decir, musulmanes que persiguen a los cristianos. Y hay grupos también que no son musulmanes que también persiguen a los cristianos. Podemos decir, hay pseudo-judaísmos. Y en algunos casos no solamente los persiguen, sino que también los matan. Si ustedes leen las historias o leen los diarios o leen las informaciones, en Nigeria, en Kenia, en muchos países que hoy gobiernan los musulmanes, donde hay un foco cristiano, van y lo atacan. Y en algunos casos matan personas. Amén. Y esto vamos a decir, disculpe que dije amén porque no debía decir amén, que así no sea, pero pasa así. La verdad dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel, tendría que haber leído el capítulo 18 primero, pero lo voy a redactar un poquito en mi panorama de conocimiento de haberlo leído. Anterior a esto, Elías hace un concurso, una especie de desafío. Y desafía al rey Acab que tiene que haber Dios en Israel. ¿Y cuál era el Dios? Un gran desafío. Provocó a 450 sacerdotes y profetas de Baal para que hagan sacrificio, y lo vamos a hacer de esta manera, dice. Traigan sus holocaustos, traigan lo que quieran, pongan la leña, pero no pongan el fuego. Lo mismo iba a hacer Elías, pero vamos a decir primeramente lo que hace estos sacerdotes. Pusieron sus montículos de piedra para hacer el holocausto, y después estuvieron horas y horas danzando, alabando, y hasta se mutilaban para que baje fuego del cielo enviado por Baal. Y fue gracioso para la vida de Elías ver cómo hacían cualquier tipo de artificio, pero no lograron que el fuego caiga. Entonces cuenta la historia, en capítulo 18 está esto, no lo quiero leer porque si no vamos a leer mucho, y dice que en un momento dado hasta se burlaba Elías, diciendo que quizás Baal está durmiendo la siesta o quizás está atendiendo otras cosas más importantes que esta, pero la cuestión es que no logró el grupo de sacerdotes seguidores de Baal que caiga fuego. No solamente no cayó fuego, sino que después Elías mandó a hacer también un lugar para un sacrificio, puso un becerro, y no solamente eso, sino que puso varios cántaros de agua sobre todo eso, mojando la leña, manera que cualquiera de nosotros no podríamos prender un fuego ni siquiera con alcohol encima. ¿Y sabe qué pasó? Que en un momento dado Elías convoca a Dios. Señor, muéstrale que Israel tiene Dios. No que es falso, un Dios verdadero. Entonces del cielo descendió fuego. Y voy a hablar del fuego, por eso quiero tomar esta parte. Descendió fuego que quemó el holocausto, la leña, las piedras, quemó hasta el polvo, y dice la Biblia que hasta lamió el agua, el fuego, y lo secó. Cuando pasó eso, entonces Dios ya le había dado una instrucción de matar a esos falsos profetas y falsos sacerdotes. Entonces mandó a matar Elías a los 450 sacerdotes que habían hecho el desafío. Y a causa de esto, cuando Acab le cuenta a Jezabel, Jezabel enfureció. Se enojó de tal manera que dijo: persigan a Elías y mátenlo. De esto ya estamos hablando y vamos a hablar en esta oportunidad. A causa de Elías entender lo que estaba sucediendo, Elías se perturbó tanto que empezó a entrar en un estado de depresión y salió corriendo, escapando a diferentes lugares. En el primer lugar que llega es en el arroyo del Kerib, donde un ángel que lo guía hasta ahí
manda aves, cuervos, que son, que ellos comen carne, que les traiga carne para comer a Elías. Los cuervos que comían carne no comían la carne, sino se las traían y comía carne y bebía del arroyo. Entonces de ahí él sale, y eso lo vamos a leer ahora, hacia un lugar que se llama el monte Horeb o Sinaí. Para algunos que lo leen también, Sinaí, el monte Horeb es el mismo. Y vamos a leer acá el versículo 2, dice: entonces vio Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, a estas horas, yo no he puesto tu persona como de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, porque él siempre andaba con un criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tendríamos más que leer, pero quisiera leer hasta aquí nomás. Amén. Y acá cuando leemos esto, que es un poco el relato que había dado antes, nos vamos a encontrar que fue a Horeb. Y yo encontré una similitud. Yo quiero en esta mañana no quitar mucho tiempo porque tenemos la cena del Señor. Quiero ser breve en lo que voy a decir. Veo una similitud entre lo que le pasó a Elías y lo que vivió Moisés 500 años antes. Elías y Moisés tuvieron cosas parecidas, habían tenido un problema con las autoridades donde ellos estaban. Ambos salieron corriendo, ambos escaparon, fueron al desierto, ambos hicieron un ayuno de 40 días y 40 noches y ambos se encontraron en un lugar que después lo vamos a leer, que es el lugar donde nosotros queremos llegar con este tema de hoy. Ahora, ¿qué es el tema que más le marcó a Elías hasta ese momento? Que todo regía por el fuego, que la presencia de Dios estaba en el fuego. Eso había un antecedente, porque cuando vemos que fue designado Aarón, hicieron una ofrenda, fuego cayó del cielo y quemó la ofrenda. ¿Se acuerdan de esa parte? Después también podemos contar la historia de Salomón cuando inauguró el tercer templo, el primer templo, ya me estoy confundiendo, el primer templo, y el cielo dice que se abrió y fuego descendió y quemó todo el holocausto. Y también podemos contar que en aquella era donde David había recobrado el arca, él hizo una ofrenda y fuego también cayó del cielo. Entonces muchas veces decimos, tiene que caer fuego para sentir la presencia de Dios. Amén. Ese era el concepto que tenía Elías. Pero no es lo que Dios dice. Muchas veces nosotros leemos y queremos que algo pase. Acá cuenta la historia que Elías fue hasta el monte Horeb y encontró un lugar que era un hueco donde él se podía esconder, que era una cueva. Algunos eruditos dicen que esa cueva es la misma que utilizó Moisés cuando vio las espaldas de Dios. Estamos hablando de un lugar que hay en ese monte. Yo no lo conozco, tuve la oportunidad de haber podido ir, pero no
Me hubiese gustado haber conocido eso, ver qué era. Pero algo pasó ahí y estaba tan similar toda la historia de Moisés con la de Elías, que Elías confiaba que Dios le iba a hablar. Y resulta que en eso que viene a hablar Dios, primero se desata un viento tan fuerte que desprendía las piedras del monte, dice así la palabra de Dios. Y después del viento vino un terremoto, y aún con el terremoto también se sacudió la tierra. Pero Dios no estaba ni en el viento ni en el terremoto, y después vino fuego. Pero ahí tampoco estaba la presencia de Dios. Y después vino un silbo apacible y delicado. Ese es el tema. Un silbo apacible y delicado. A veces buscamos la presencia de Dios cuando hay un gran evento, cuando ahí suceden cosas muy grandes, suceden situaciones poderosas. Pero Dios está buscando un silbo apacible para ti. Y delicado. Hay conceptos acerca de este silbo apacible, que Dios es muy cuidadoso y espera, como ayer escuchamos en el mensaje, que tu corazón esté vaciado de tus defensas, de otros pensamientos para buscar la presencia de Dios y para poder oírlo. En ese silbo apacible tenemos que dejar tiempo en un selá para que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Un silbo apacible no lo podemos manipular, pero lo podemos buscar. El silbo apacible es cuando nosotros hacemos un selá, una palabra hebrea que significa silencio. El silbo apacible es cuando vemos que aún viendo grandes eventos, viendo otras personas que están contando glorias de Dios y no nos pasa nada. A veces hemos ido a grandes conferencias y vemos que Dios tocó a 1, 2 o 3 o a 5, pero a mí no me pasó nada. ¿No es cierto? Era como que bajó el fuego, pero a mí no me pasó nada. Es como que hubo un viento recio y a mí no me tocó. Es como que hubo un terremoto, se movió todo, pero a mí no me afectó. Pero cuando me salí, estuve en mi silencio, escuché un silbo apacible, como una voz muy dulce, muy delicada, dice acá. Una voz que me decía, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. El silbo apacible, que es del cual estoy hablando, es el que hace que nosotros podamos entender que Dios no nos deja de hablar. Y no necesitamos un evento violento para decir, oh, gloria a Dios. Lo vamos a decir igual, pero la gloria de Dios está también en tu silencio. Cuando estás a solas, cuando lo buscas. Muchas veces hablo de que tendríamos que buscar de orar de madrugada, donde nosotros no podemos confundirnos con el ruido de la calle ni con el ruido de las informaciones, pero a esa madrugada te despertás y el Espíritu Santo está dispuesto en un silbo apacible para hablarte. Yo quería decirles esto esta mañana porque estamos hablando de un Señor Jesús que intercede por nosotros, aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos hecho lo peor de la vida. Él está queriendo hoy que tú escuches su voz y le escuches, no esperando que suceda un ruido, un estruendo, un movimiento, ni que venga fuego, ni que nada. Quizás lo vas a escuchar en tu silencio, en tu quietud. Decía, yo quería que en esta mañana tú puedas entender que ese silbo apacible está dispuesto en esta mañana para hablarte. Y a veces nosotros no tenemos tiempo para estar en silencio o hablar con Dios. Mirá, tengo tantas cosas que hacer, tengo que terminar de arreglar la casa, limpiar o hacer esto, lo otro, y no tenemos tiempo para Dios. Entonces es difícil que Dios pueda hablarte si no tienes tiempo para Él. Él tiene tiempo siempre para ti. ¿Tú tienes tiempo para Él? ¿Tienes tiempo? Dedica tu tiempo a buscarlo. Dice la Biblia que aquel que lo busca lo encuentra. Aquel que se acerca a Él, Él se va a acercar a usted. Acercaos pues a Dios y Él se va a acercar. Escúchalo.
Él no te vino a condenar, te vino a salvar. Él murió en la cruz no para seleccionar, bueno, quisiera que los salvos sean argentinos nada más. No, Él señaló en todas las naciones, inclusive de todos credos, para que un día se encuentren con Dios y puedan oír a quién es el verdadero Dios. Así como hizo Elías en Israel, que era una nación, que se podía decir que era una nación de Dios. Sin embargo, los israelitas ya se habían contagiado y habían optado a adorar a falsos dioses. No hay cosa peor para Dios que una persona sea idólatra, que cambie a Dios por otro. Por eso hoy el Señor quiere hablarte, quiere decirte en un silbo apacible: aquí estoy yo, para salvarte, para cuidarte, para darte lo que tú necesitas. Aquí estoy yo. Estos días, ayer cumplimos 26 años de estar congregados aquí. Hacía una breve mirada en el horizonte de estos años y hemos visto pasar a cientos de personas. Muchos de ellos permanecieron firmes y se mantienen en el camino, y otros tantos, algunos cambiaron las de fe o cambiaron de iglesia, y otros se fueron al mundo. No hay peor cosa que alguien opte por el mundo. Es como que está optando por la idolatría, porque han dejado a Dios para elegir otras cosas. Es un silbo apacible el que Dios quiere darte hoy para decirte que te ama, que no necesitas buscar a otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Es el Dios de Israel, pero también es el Dios de esta iglesia. Es el Dios de nuestras naciones cristianas. Hoy como cristianos sabemos que ese es el único Dios nuestro. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Ellos vienen a interceder, vienen a buscarte, vienen a guiarte. ¿Cuántas cosas te has equivocado? ¿No es cierto? Yo también. No sé si no me he equivocado más yo que ustedes. Es probable. Pero si no tuviera este Dios, estaría perdido como el peor perdido de la tierra. Si no pudiera escuchar a este Dios, estaría confundido como muchas personas andan de aquí para allá y no saben qué hacer para encontrar paz, como ayer decía el mensaje de Sebastián, que Dios le dio a Sebastián. Mucha gente habla de paz, pero no tiene paz. No vive en paz. A veces con estas palabras asaltamos personas en la calle y le decimos: tú no tienes paz, y se conmueve y dice: tiene razón, no tengo paz. Para tener paz tiene que primero escuchar a Dios, que te quiere salvar, que te quiere perdonar y quiere que seas su hijo, que puedas caminar con Él. Vamos a partir el pan y beber de la copa, aquellos que estamos bautizados especialmente. Pero un silbo apacible te va a hablar en este momento antes de partir el pan. Y seguramente vos vas a ver que si hiciste algo que no está bien, hay un sacrificio que no es el que hizo Elías, es otro que está en la cruz. Y ese sacrificio se bajó ya de la cruz, pero no por su cuenta, sino porque resucitó. Ese sacrificio fue el que llevó tus y mis pecados. Ese sacrificio fue el que en este día quiere que sepas que Jesús te ama. Cuando partas el pan y digas: este pan, como decía Pablo, que él lo había recibido del Señor, ni siquiera había estado con el Señor Jesús en la última cena. Yo recibí del Señor que la noche que Jesús fue entregado, Él tomó pan y lo partió y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después tomó de la copa y dijo: este es fruto de la vid, que representa la sangre, el nuevo pacto que tenemos con Cristo. Es la sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Amén. Y cuando comemos y bebemos, no solamente aceptamos, sino sentimos el privilegio que, siendo hijos de Dios, podamos compartir
en esta mañana el pan y la copa. Después de que Jesús resucitó, hoy podemos compartir de esta copa y de este pan después de la muerte y resurrección de Cristo. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. No lo estamos haciendo invocando otras cosas, sino porque Jesús lo hizo. Porque Él te ama. Porque hoy puedes decirle, si no estás a cuenta con Dios, quiero pedirte perdón. Ahí donde estés, donde escuchas este mensaje, los que están viendo pueden abrir en su mesa, poner un pan y una copa y pedirle perdón a Dios por los errores que han cometido y decirle, Señor, tómame en cuenta. Quiero sentir ese silbo apacible que me dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Yo quisiera que vamos a orar, que quisiera invitarles a que desnude su corazón y le diga a Dios, Señor, tómame en cuenta, te necesito.